la tarde y la mañana el primer día. En la Biblia nosotros decimos la palabra tarde y mañana y decimos que tarde después del mediodía, pero no, en la Biblia las palabras son erebo o ere, de donde viene erebo, o sea, la oscuridad, la noche, y el boreas, o sea, la mañana es boreas, esa palabra boreas, la aurora boreal, ¿no? Alborada, aurora, alba, todas esas palabras vienen de boker, que quiere decir salida en el hebreo. Entonces ahí aparece la noche primero. Nosotros decimos, bueno, la mañana y la tarde. El Señor no, todo empieza de noche y luego es la mañana, de la oscuridad hacia la luz. La tarde, pero no es la tarde de las 12 en adelante o las 3 de la tarde, no. Erev es la palabra. Erev y boker. Erev, el erebo, la noche. Ese es primero. Y de la noche se pasó al boreas, a la alborada, a la aurora, al día. Cuando apareció la luz y se separó la luz de la oscuridad, fue el erebo y el boreas del primer día o del día 1. Y entonces dice aquí, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea que no había. O sea que toda esa, podríamos decir, super nube caótica no tenía esa expansión. Por eso se le llama aguas, magin. Pero cuando comienza a haber una expansión, un espacio entre las magin, queda un sha magin. Por eso la palabra cielos se dice sha magin, como si fuera expansión entre las aguas. En español decimos cielos y aguas, casi no se parecen, pero en hebreo se dice a las aguas magin y al cielo Shamayim, o sea, la expansión entre las aguas. Incluso la palabra cielos contiene la palabra aguas. Y por eso leíamos en el Salmo 148 de las aguas que están sobre los cielos. No se refiere a las nubes. No, las nubes no están sobre los cielos, están debajo. Porque no es que Dios puso en la expansión de los cielos al sol, la luna y las estrellas. ¿Acaso los puso en la atmósfera? No, los puso en la expansión de los cielos. O sea que cuando la Biblia habla de las aguas sobre los cielos, no se refiere a las nubes que nos dan lluvia, se refiere a los elementos del caos, nebulosas, plasmas, que están en el universo disperso, porque esas Dios no las juntó. Dios juntó las de abajo. Luego sí, después sí, con ese material hizo, ya no dice creó, hizo las estrellas, hizo el sol, hizo la luna y las colocó en la expansión. Pero sobre la expansión, que es la que se llama cielos, hay las aguas que están sobre los cielos. No se refiere a las nubes de la lluvia. Las nubes de la lluvia no son aguas sobre los cielos. Si los cielos le llama a Dios aquí, a la expansión. Entonces la Biblia está hablando de eso. Entonces seguimos leyendo ahí. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Pero acuérdese, estas aguas no son océanos, son nebulosas, plasma, materia universal en estado de nebulosa, como tú lo puedes ver hasta hoy cuando miras hacia el pasado a través de un telescopio. La nube de Magallanes, esas fotografías tremendas en nebulosas, hasta hoy se puede ver. Y entonces dice aquí, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahora sí, unas van a quedar arriba, incluso sobre los cielos, y otras van a quedar para formar el planeta Tierra.
pero eso es apenas desde el segundo y tercer día que comienza a formar el planeta Tierra. El planeta Tierra, porque acuérdense que el 1-1 es antes de la rebelión. En el 2 hubo el caos. Y después del caos comienza la composición. ¿Ven? Tiene que crear, componer, hacer, formar. Entonces dice así. Sigan en su Biblia. Separe las aguas de las aguas. O sea, las que están arriba, que forman el resto del universo, y la parte de materia universal, que era parte de la misma materia. No era materia diferente. La misma que está allá es la que está aquí. Hierro, plutonio, oxígeno, carbono, lo que sea. Lo mismo que hay en el universo, nos tocó un pedacito para después hacer la Tierra, pero todo era de la misma nube, de la misma nebulosa, solo que esa se fue expandiendo, porque dice la Biblia que Dios expande los cielos, por eso haya expansión, Dios los expande, se van yendo, y por eso es que hay ese corrimiento al rojo y al azul que muestra los movimientos de la materia cuando se aleja o cuando se acerca. Ustedes han oído hablar del efecto Doppler. Doppler fue un personaje, por causa de algunos que no sepan, voy a resumir rapidísimo. Doppler fue un hombre que descubrió un efecto. Por ejemplo, si usted está parado ahí al lado de la avenida y viene una moto, la moto viene, cuando pasa delante de usted parece que la onda bajó, porque si la moto estuviera quieta, el sonido saldría circular, todo igual. Pero como se está viniendo, entonces aquí se agrupa y aquí se alarga. Pero cuando pasa delante de usted, le toca a usted oírlo largo, pero cuando está viniendo le toca oír la onda más cortas y aquí las más largas. Por eso parece que aquí el sonido es más alto. Cuando pasa, no. Bueno, las ondas del universo también, algunas se están acercando, entonces tienen una frecuencia, y las que se están alejando tienen otra frecuencia, tienen un color diferente. Entonces los hombres empezaron a darse cuenta lo que ya decía la Biblia, que Dios expande los cielos. O sea que el universo como que se está yendo. Es como si tú soplaras una bomba, un globo, ¿verdad? Primero las galaxias están cerquitas, pero mientras más sopla, más se alejan. Y así el universo se está yendo, porque Dios dijo, haya expansión. Dios expande los cielos. Ya estaba en la Biblia hace tiempo. Pero a partir de Doppler empezaron a darle razón a la Biblia. Pues ya la Biblia lo decía. Ahora dice aquí, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas, aquellas preoceánicas, aquellas en nebulosa y en estado de plasma, pero algunas con luz, otras con oscuridad, algunas llamaban materia oscura, otra luminosa. Separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, el pedacito que nos iba a corresponder a nuestro planeta. Separó Dios las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Fue así, así dice Dios, fue así. Se separaron. Entonces por eso todavía el salmista dice, las aguas que están sobre los cielos. No se refiere a las nubes de lluvia. ¿Ve? Y luego las que quedaron abajo, las que formarían nuestro planeta, entonces dice Dios, dijo también Dios, verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces, es Dios el que le puso el nombre de cielos, o sea, Shamayi, expansión entre las aguas. Eso es lo que quiere decir cielos, expansión entre las aguas. A la expansión la llamó
Majin, porque las aguas solas es Majin, más con la expansión adentro es Sha Majin. Entonces dice así: llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. O sea, cuando comenzó a separarse, a irse y a dejarnos nuestro pedacito aquí, ese fue el segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo, no las otras. Las de arriba siguen su curso. Después algunas va a pintar de ese material, va a ser estrellas, galaxias, pero mientras tanto Dios le importa mucho la tierra. Júntense, no estaban juntas, estaban dispersas, igual que las de allá, eran de la misma materia, no eran de otra materia, eran igual. ¿Ven? Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Antes era en un solo lugar. Júntense las aguas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando comenzó, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que trazaba el círculo sobre la faz de las aguas. Dice en Proverbios 8. Pero la palabra círculo no es exacta. La palabra exacta es órbita. Porque es que las órbitas no son circulares, sino son elípticas, euclidianas. Y la palabra skru, ahí en el idioma griego, en el idioma hebreo, es órbita. De hecho, a cualquier ciclo que no sea solamente de tiempo, sino si hay un ciclo de fiestas, a ese ciclo se le llama la órbita de las 7 fiestas de Israel cada año. ¿Ven? Entonces es una órbita. Entonces dice que el Espíritu de Dios dice que estaba sobre la faz de las aguas y se movía. Pero ¿cuál era la dirección que Dios le daba a toda esa materia en caos? Órbitas, movimiento en órbita. Así dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, trazaba las órbitas. Entonces, claro, a través de las órbitas comienza a formarse, a girar esa materia, y ahí fueron formándose los mares. Un primer mar, un proto-océano, con el mismo material que había afuera, se fue formando el océano aquí. Un solo océano y un solo continente, que es el que dice a continuación. Y dice ahí: y descúbrase lo seco. Porque cuando empieza el movimiento en círculo, lo más denso se va para el medio. ¿Se ha visto como, por ejemplo, si usted está con agua sucia y ahí hay un huequito, empieza a dar vueltas y vueltas, y lo más pesado, lo más denso se va al medio, y lo otro da vueltas y vueltas hasta que se le llena? Entonces Dios comenzó a trazar la órbita, tanto arriba hacia eso como